La horca de la justicia. En el año 1878, el territorio de Montana era una vasta extensión de naturaleza agreste y anarquía, donde el sol era testigo de las luchas de hombres y mujeres que luchaban por la supervivencia. En un pequeño pueblo fronterizo, los lugareños se reunieron bajo el sofocante sol del mediodía para un ahorcamiento público, sus murmullos de anticipación se mezclaban con el crujir de las hojas de los árboles cercanos. El hombre en el centro de este sombrío espectáculo era Colton Briggs, un pistolero legendario cuyo nombre resonaba por valles y cañones. Su reputación como tirador de élite era insuperable, decían que sus balas nunca fallaban el blanco. Hoy, se erigió como el instrumento de la justicia, encargado de supervisar la ejecución de Robert, miembro de la notoria banda liderada por su hermano, Walter. Los forajidos habían sembrado el terror en los corazones de los residentes del territorio, cometiendo actos atroces de robo, asalto y asesinato. Mientras la soga colgaba ominosamente sobre la cabeza de Robert, los susurros llenaron la multitud, temores de que Walter viniera a rescatar a su hermano. Colton sabía que la apuesta era alta, la ley lo respaldaba, pero la amenaza del caos se cernía sobre el más grande que la vida misma. Justo cuando el sheriff estaba a punto de dar la señal para que comenzara la ejecución, estalló el caos. Walter y su banda irrumpieron en la plaza del pueblo, desatándose disparos como una tormenta. El sheriff cayó, y el pánico se extendió por la multitud como un incendio forestal. Carro Colton permaneció firme, con las manos estables mientras sacaba su revólver. Uno por uno, derribó a los miembros de la pandilla con una precisión aterradora, su puntería un reflejo de la inquebrantable determinación que había moldeado su vida. El sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los habitantes del pueblo, pero para Colton, solo había claridad de propósito mientras eliminaba las amenazas que tenía delante. Mientras Walter caía, resonó un último disparo. La batalla había terminado, pero en medio del caos, un niño pequeño llamado James permanecía congelado, el horror grabado en su joven rostro. Acababa de perder a su padre, y su mirada se fijó en Colton con una intensidad que forjaría un futuro de venganza. Colton le sostuvo la mirada, pero el peso de sus acciones pendía pesadamente entre ellos mientras se daba la vuelta, ajeno al odio que se gestaba en el corazón del chico. El peso del pasado. 20 años pasaron, y el pistolero de leyenda se había transformado en un hombre que buscaba la redención. Colton Briggs había enterrado su violento pasado, abrazando una vida de tranquilidad con su amada esposa, Ruth, y su hija, Brooke. Residiendo en un hogar modesto lejos del tumulto de su vida anterior, sus días estaban llenos de amor y propósito. Ya no empuñaba un arma, sino que dirigía una pequeña tienda, contento con labrarse una existencia pacífica. Una mañana fatídica, mientras Colton llevaba a Brooke a la escuela, descubrieron que la ausencia del maestro significaba un día de libertad. Emocionados, se dirigieron juntos a la tienda. Mientras Colton se ocupaba de limpiar y organizar, Brooke exploraba curiosamente su entorno. Sin que ellos lo supieran, una tormenta se avecinaba en su hogar, donde James, ahora un hombre amargado por la pérdida y la venganza, se acercó a Ruth con siniestras intenciones. James, ya no el niño asustado, se había convertido en un criminal endurecido. Él y su banda capturaron a Ruth, revelando su identidad y la verdad de su venganza. En un cruel giro del destino, le quitó a Colton el único tesoro que lo había anclado a su nueva vida. Cuando Colton regresó a casa con Brooke, solo encontró devastación. La noticia de la muerte de Ruth destrozó su mundo, y en ese momento, el hombre tranquilo despertó de su letargo. Un voto de venganza. Mientras Colton se paraba sobre la tumba de su esposa, el dolor se convirtió en rabia. La calma que había cultivado durante 2 décadas se desmoronó, y las armas de su pasado lo llamaron desde las sombras. Con el corazón apesadumbrado, recuperó sus viejas armas, enterrando los restos de su vida pacífica junto con las cenizas de su hogar. No descansaría hasta que los asesinos de Ruth pagaran por sus pecados. Con Brooke a su lado, se embarcó en una implacable búsqueda de venganza. Mientras tanto, Marshall Jarrett, que una vez buscó defender la justicia, comenzó a rastrear a la pandilla responsable del asesinato de Ruth. Notó algo extraño en Brooke, su estoicismo ante la tragedia generó preocupación.
Mientras reconstruía los acontecimientos del día, no podía sacudirse la sensación de que había más en la chica de lo que parecía. La casa comienza. Coulter y Brooke cabalgaron bajo un dosel de estrellas, su viaje salpicado con la promesa de venganza. Cuando Brooke pidió aprender a disparar, Coulter dudó, pero pronto reconoció su talento natural. A medida que se acercaban a Colorado, Coulter ideó un plan para infiltrarse en el pueblo donde James y su banda estaban atrincherados. Sin embargo, el plan se desmoronó cuando Brooke, ansiosa por demostrar su valía, se ofreció a infiltrarse en la banda. Pero James los había estado observando de cerca, reconoció a Brooke inmediatamente y la tomó como cebo. Mientras Coulter buscaba respuestas en las sombras, Brooke se negaba a cumplir con las exigencias de James. La determinación de una mujer forjada en el fuego de